Buenos días. Hermoso las verdades del Evangelio que podemos cantar. Quería comentarles, agradecerles. Si el Señor lo permite, creo que esta semana, el martes, comienzo una materia más en el seminario. Voy a agradecerles porque sé que ustedes han colaborado para eso y la verdad que es un gozo. Bueno, no solamente un gozo porque es para mí, sino porque eso demuestra la estima que tienen por la palabra de Dios. He escuchado en otros casos, en otras iglesias, buenas también, pero que a veces se usa el lema, bueno, vos ya estudiaste, ya está, ¿no? Ahora ya estudiaste, ya terminaste el instituto, ahora listo, no, seguí a servir, listo, ya no estudies más. O personas que a veces se las invita a seguir estudiando la palabra de Dios y dicen, no, yo ya estudié, ya no quiero, ya está, ahora tengo que servir. Y bueno, que la iglesia tenga en alta estima la palabra de Dios. Y me diga, bueno, te queremos mucho, Mati, pero bueno, anda a estudiar. Si no, no te vamos a querer más. Es un gozo. Así que bueno, si el Señor lo permite, para que estén orando, el martes, creo, si no me equivoco, creo que el 14, martes 14, comenzaría otra materia más. Bueno, les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, vamos a terminar hoy vamos a terminar, si el Señor lo permite, con la carta de Timoteo, de 1 de Timoteo, que venimos estudiando. Si el Señor lo permite, el domingo que viene comenzaríamos a estudiar el libro de Esther, Antiguo Testamento, así que si quieren, no es un libro que solemos leer tanto, algunos sí, pero otros no tanto. Así que si nunca lo han leído o hace mucho que lo leyeron y no lo recuerdan, o por más que lo recuerden, sería bueno que en la semana tal vez lo lean, así ya el domingo vienen más empapados del libro. Pero vamos a terminar hoy con Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, a la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, como cantábamos, por el profundo amor de Cristo, demostrado en la cruz, muriendo por pecadores que te odiaban, por pecadores que te aborrecían. Gracias por el profundo amor de Cristo que tuvo compasión de nosotros, levantando una iglesia, Señor, aquí en la costa, donde se proclame tu palabra, Dios. Estamos agradecidos por tu amor que nos sostiene, por tu amor que no permite que nos desviemos. Gracias por el profundo amor de Cristo, porque en ese amor Él no se ha olvidado de nosotros, sino que ha resucitado y estamos aguardando su venida. Pronto tu Hijo, Padre, volverá a buscar a su pueblo. Estamos agradecidos para llevarnos y reinar con Él por siempre. Queremos rogarte por este tiempo, Dios, como cantábamos también. Vivimos por fe, no por vista, y por fe creemos que tú usas tu palabra, por fe creemos que tú resucitas a aquellos que están muertos espiritualmente por el poder de tu palabra. Creemos, Dios, que tú santificas a tu pueblo por tu palabra. No te podemos ver, Dios, pero creemos que tú estás en medio nuestro solamente porque tu palabra así lo dice. Y si tu palabra así lo dice, tú no mientes, Dios. Por eso te rogamos, Dios, que en esta mañana tú uses tu palabra. Por favor, Dios, necesitamos oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace varios años tuve una materia que era estadística, la materia estadística. Y lo que me enseñaron, recuerdo, que lo que me enseñaron en esa materia es que uno puede engañar con los números sin mentir. Eso me enseñaron. Y que uno puede usar la estadística para engañar. Eso me decían en la facultad. Vos podés engañar por medio de los números. Entonces me daban un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, nuestra empresa está en auge. Del mes pasado a este mes ha crecido un 100%.
Claro, porque capaz el mes pasado no vendió nada y este mes vendió un artículo. Entonces es verdad, creció el 100%, es verdad, creció el 100%, pero estás engañando, porque tus empresas no están en auge, se está quebrando. O un jugador podría decir, tal jugador de fútbol tiene un 100% de efectividad, ha ganado el 100% de los partidos, pero jugó uno solo. La realidad es que los números distorsionan en un montón de sentidos. Nos pueden engañar, podemos engañar a otros con los números. Y muchas veces los números nos engañan en cuanto al éxito de una iglesia, en cuanto al éxito ministerial o a la influencia de una iglesia. La mayoría de nosotros pensamos que una iglesia fiel es aquella que tiene mucha gente. Entonces nosotros solemos asociar que si una iglesia tiene muchas personas, es que es una iglesia fiel. Si una iglesia está creciendo en número, es que es una iglesia fiel. Y si una iglesia no hay muchas personas, es que es una iglesia infiel, ¿no? También distorsionamos los números. Recuerdo hace varios años, estaba sirviendo en Buenos Aires, una iglesia con jóvenes, y recuerdo una reunión, no me lo olvido más, donde había un montón de jóvenes, habíamos hecho una parrillada, así que claro que no iban a faltar los jóvenes. Y había un montón de jóvenes, y yo me miraba con la persona con la cual estábamos sirviendo ahí, y como orgulloso, ¿no? De wow, mirá cuántos jóvenes hay. Bueno, había de toda esa cantidad de jóvenes, había creo que 4 creyentes. Uno es Josu, el que a veces dirige la alabanza, el hermano y alguno más. Claro, pero nosotros relacionábamos que si había un montón de jóvenes en esa reunión, es que estábamos haciendo bien las cosas. No necesariamente. Y si vos sos miembro de esta iglesia y servís en esta iglesia, también debes preguntarte, ¿cómo medís tu éxito ministerial, digamos? ¿Cómo sabés si vos estás siendo fiel en el ministerio? ¿Cómo podemos saber a lo largo de los años, si el Señor lo permite y es nuestro anhelo que esta iglesia permanezca? Y si miramos para atrás, ¿cómo sabemos si hemos sido fieles o no? ¿Cómo lo medimos? ¿Según cuántas personas éramos cuando empezamos y cuántas somos en el momento? ¿Cómo lo medimos? Bueno, de esto va a hablar este texto, de la fidelidad ministerial. ¿Cómo podés cumplir tu ministerio con fidelidad? ¿Cómo haces? ¿Cómo sabes si tu ministerio es fiel? ¿Cómo saber qué rumbo tomar para tener un ministerio fiel? Bueno, vamos a ver en este texto 3 acciones que nos ayudarán a cumplir nuestro ministerio con fidelidad. 3 acciones que nos ayudarán a cumplir nuestro ministerio con fidelidad. Y la primera acción que debemos hacer para cumplir nuestro ministerio con fidelidad es guardar el evangelio que se nos ha confiado. Guardar el evangelio que se nos ha confiado. Noten conmigo, por favor, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y suena raro, cuando leemos 1 Timoteo, suena raro cómo termina el apóstol Pablo esta carta. Esto es lo que se conoce como la salutación. Las cartas tenían un orden, así como nosotros lo tenemos hoy en día. Hola, fulanito, ¿cómo estás? O escribís, fulanito, 2 puntos, y escribís, bueno, de la misma manera las cartas tenían estructuras, y cuando terminaban las cartas, terminaban con una salutación. Y casi siempre esta salutación, este saludo final, incluye nombres, personas. Por ejemplo, yo se los leo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, y termina ahí en Romanos 16, y saluda a la iglesia que está en Roma. Pablo no conocía esa iglesia. Pablo termina así con esta salutación. Romanos 16, 21, yo se los leo. Dice, Pablo está escribiendo, dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo la epístola, porque Pablo tenía un manuense, él la dictaba a alguien, era este Tercio. Yo, Tercio, que escribí la carta, dice, dictada por Pablo, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Noten cuántos nombres, saludos. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, así termina 1 Corintios 16. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos
unos a otros con ósculo santo. Así termina la carta de Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, Pablo estaba preso ahí, os saludan. O sea, había personas que se habían convertido en la cárcel. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Cuando termina Filemón 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero nada de eso encontramos en 1 Timoteo. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una salutación cariñosa? Timoteo era el hijo en la fe de Pablo, era el discípulo de Pablo. ¿Por qué tan fría la salutación? Bueno, porque como se ha dicho, esta es una carta de trabajo. Esta es una carta de instrucciones. Pablo en toda esta carta le está dando, habrán notado, instrucciones a Timoteo. Timoteo se quedó en Éfeso para corregir la falsa doctrina que estaba en la iglesia. Entonces toda la carta tiene que ver con instrucciones. Y por eso termina de esta manera. Es como cuando vos le escribís una carta, le dejás una nota a tu hijo, te vas de vacaciones y le dejás una nota, ¿no? ¿Qué le decís? Bueno, sacá el perro, te dejé la comida en el refrigerador, bajá a la heladera, no te olvides que va a pasar el del correo, dale el paquete que está arriba del estante, besos, papá, punto. Claro, si estás de vacaciones y le mandás una carta a tu hijo es otra cosa, ¿no? No sabés, el hotel hermoso, estamos acá en París, te le mandás ahí la foto con la Torre Eiffel, lo que sea. Pero cuando vos tenés que darle instrucciones, es corto. Hacé, besos, papá, o besos, mamá. Bueno, eso es lo que Pablo está haciendo acá. Y por eso termina esta carta como casi que no hay tiempo para saludos, Timoteo. No hay tiempo para saludos. Tenés que corregir lo que está mal. Y Pablo usa lo que se conoce como una interjección. Este Timoteo, gramaticalmente, es lo que se conoce como una interjección, que es que le agrega como solemnidad, ¿no? Vos estás diciendo, Timoteo, no es que estás diciendo, guarda, no, Timoteo, guarda. Esa expresión, Timoteo, refleja emoción, refleja urgencia. O sea, es como que Pablo está terminando la carta, pero casi que es tan grave lo que está pasando en Éfeso, casi que no hay tiempo para saludos. De principio a fin, Pablo está instruyendo a Timoteo y termina esta carta instruyendo a Timoteo a luchar contra la falsa doctrina. Y Pablo le da un mandato, noten conmigo, está en el versículo 20, que es guarda. Eso es una orden, es lo que se conoce como un imperativo. Guarda. La palabra guardar quiere decir vigilar atentamente. Esto es un encargo importante. O sea, esto tiene valor. La idea es, Timoteo, atesorá lo que se te ha encomendado. Cuando vos pensás en guardar algo, nosotros usamos la palabra guardar generalmente como diciendo, me olvidé, yo le digo, a Bani, me olvidé la computadora. ¿Me la guardás en el estante? Déjamela ahí, por favor, guardámela ahí. O alguien, me olvidé, mandan foto acá en el grupo, ¿de quién es esto? Es mío, guardámelo. Si no, lo dejamos ahí arriba, en realidad. Bueno, la palabra guardar que Pablo usa acá, guarda lo que se te ha encomendado, no es la idea de eso. No que Pablo esté diciendo a Timoteo, guarda eso, guardalo, por favor, metelo en el bolsillo, no lo pierdas. No, sino que la idea es vigilar atentamente. Tal vez sería más similar a si te dan $200,000 y te dicen, por favor, ¿me los guardas? Cuando lo vas a dejar arriba de la mesita de luz, son $200,000. Vos no querés que falte ni un centavo. Entonces lo vas a atesorar. Bueno, esa es la idea acá. Atesorar. Guardá bien esto que se te está diciendo, que se te ha encomendado. Pablo usa la misma palabra, esta guarda, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, cuando trata del pecado de los líderes de la iglesia, cómo tratar con el pecado de los líderes de la iglesia. Pablo le dice en 1 Timoteo 5, 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Tené mucho cuidado, Timoteo, a la hora de juzgar el pecado de los líderes de la iglesia. Mucho cuidado, Timoteo. Tenés que ser imparcial, totalmente imparcial. Y guardá estas cosas sin prejuicio. Y ahora Pablo aclara
¿Qué es aquello que Timoteo tiene que guardar? Noten, guarda lo que se te ha encomendado. Bueno, lo que se te ha encomendado es una referencia, por supuesto, a la carta que él está escribiendo, o sea, lo que él está diciendo, pero no solamente a la carta, a toda la doctrina cristiana, al Evangelio, porque Timoteo era un pastor, como todo pastor, tiene la tarea de proclamar la palabra de Dios. O sea que la tarea que se le ha encomendado a Timoteo era la de proclamar el Evangelio fielmente, sin diluirlo, sin cambiarlo. Y eso es lo que Timoteo debía hacer. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, guarda el Evangelio, atesorá el Evangelio. Pero la manera de guardar algo, o sea, Timoteo debía guardar el Evangelio, debía guardar la sana doctrina. ¿Cómo lo guardaba? De vuelta, cuando vos pensás en guardar algo, ¿qué pensás? ¿Qué haces? Te lo metés en el bolsillo, lo metés ahí en el estante, no sé, en tu caja fuerte, y que nadie lo toque. Bueno, esa no es la manera en la cual Timoteo debía guardar la sana doctrina. La manera en la cual Timoteo iba a guardar lo que se le había encomendado, Timoteo iba a guardar el Evangelio, era proclamándolo. Pero, o sea, es contrario a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que guardar es, bueno, que esto no lo sepan. Te cuento un secreto, guardalo bien, no se lo digas a nadie. Bueno, esto es a la inversa. La manera en la cual Timoteo va a guardar el Evangelio es proclamándolo. O sea, lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, es igual a decir, Timoteo, predica la palabra con fidelidad. Guarda de desviarte de la palabra. Guarda de negociar las Escrituras. Ya había líderes en Éfeso que se habían apartado de la verdad, eran pastores, según leemos en capítulo 1, se nos nombra por lo menos 2 de ellos, Himeneo y Alejandro, capítulo 1, versículo 19, había por lo menos 2 de ellos y sabemos que había más, por eso Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso, cuando él va para Macedonia, porque había falsa doctrina. Y las personas a las cuales Pablo había expulsado, 2 de ellos, Himeneo y Alejandro, no se iban a quedar en el molde, digamos. Seguramente Pablo echó estos 2, pero había más de sus secuaces. Entonces seguramente Timoteo iba a ser atacado, Timoteo iba a ser presionado para en algún momento decir, bueno, ya dejo de predicar tanto la palabra de Dios, dejo de corregir tanto, ya no, todos los domingos termino de predicar y me matan a críticas, termino de poner la palabra de Dios, bajo el púlpito, todo el mundo me dice algo, ya no quiero saber más nada con esto, no quiero predicar más. Pero Pablo lo está animando a Timoteo. Timoteo, no. Guardá lo que se te ha encomendado. Igual a Timoteo, seguí proclamando la palabra con fidelidad. Y por supuesto, esto que Pablo le manda a Timoteo es lo que persevera hasta el día de hoy, porque la falsa doctrina no quedó combatida en el siglo I, sino que la falsa doctrina está constantemente queriendo meterse en la iglesia. Pensá por un momento, que casi ya lo hemos dicho esto, pero casi, no todas, pero casi cada carta que tenemos hoy del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, se escribe refutando algún tipo de herejía. En casi todas. Salvo algunas, pero en casi todas. Y en muchas de ellas eran pastoreadas por los mismos apóstoles. Y la realidad es que la falsa doctrina hace más daño que la persecución. Lo que más ha destruido iglesias no es la persecución. Ahí leemos en Hechos capítulo 7, lo matan a Esteban, y la iglesia que sale, ¿qué hace? No, predica ahí por donde va, predica, y se salvan personas, Dios salva a la persona, y la frase clave ahí en Hechos es, y la palabra crecía, porque la persecución no la detiene. Pero la falsa doctrina hace mucho daño, muchísimo daño. Y la falsa doctrina que contra la cual Timoteo debía luchar, el Evangelio, para que Timoteo pueda luchar contra la falsa doctrina, lo que él debía hacer era proclamar la palabra fielmente. Y por supuesto, hermanos, eso mismo se aplica hoy en día. No es que nosotros ahora estamos libres de esto. Si queremos tener una iglesia fiel, lo que debemos hacer es guardar lo que se nos ha encomendado a nosotros. Guardar la palabra de Dios. ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Proclamándola con fidelidad. Porque la realidad es que la falsa doctrina, como dije, no ha sido destruida en el siglo I, y no solamente no ha sido destruida en el siglo I, sino que es la misma que se proclama hoy en día. Es la misma. Hoy están los testigos de Jehová. ¿Sabe quiénes son los testigos de Jehová? Los arrianos.
los arrianos del siglo IV, siglo III, que son los gnósticos del siglo I, siglo II. Es la misma doctrina, niegan la deidad de Cristo. Es la misma doctrina con otro maquillaje, lo mismo. Y casi toda doctrina, de vuelta Pablo dice, guarda lo que está encomendado, casi toda doctrina lo que hace es atacar el Evangelio. Mira, si vos querés saber si una iglesia es falsa o verdadera, si vos querés saber si la persona con la que estás hablando es un falso maestro o no, tienen dos características, muy sencillas, muy sencillas. Dos características. La falsa doctrina, en primer lugar, ataca el Evangelio. En primer lugar, ataca el Evangelio. ¿Vos te das cuenta cuando estás en una iglesia falsa? ¿O se está predicando un evangelio falso? Porque no escuchás arrepentimiento. No escuchás que tenés que creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Te hablan de que tenés que mejorar tu vida, de que tenés que curar tus emociones. Te hablan de que si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero no hay arrepentimiento, no hay fe en Jesús. No te dicen que te estás yendo al infierno, que estás yendo a la condenación y que la única manera de escapar del infierno es creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador. No te hablan nada de eso. Te hablan del amor de Dios como una calcomanía en los autos. Sonríe, Dios te ama. Y un autor de un libro decía, deberías poner ahí, fruncía el ceño, estás bajo la ira de Dios. Fruncía el ceño, eso deberías decir a las personas. No sonríe, Dios te ama. No sonrías. Llorá, estás bajo la ira de Dios. Eso dice Juan. El que rehúsa creer, la ira de Dios, Juan 3:19, permanece sobre él. Pero una iglesia falsa no te dicen eso. En otros casos te dicen que tenés que hacer buenas obras. Tenés che, yo estoy mal con Dios. ¿Estás mal con Dios? Bueno, empezá a servir en la iglesia. Empezá a servir en la iglesia, que eso te va a ayudar. Empezá a venir a la iglesia y eso te va a ayudar. ¿Estás mal con Dios? Ponete las pilas. No te pongas las pilas, arrepentite. Arrepentite y cree en Jesús. Te hablan del amor de Dios, pero nunca de tu pecado, nunca del infierno. Vos querés, si vos estás hablando con una persona, porque a veces confunde, yo entiendo y me ha pasado, ¿no? Te hablan de Jesús en el medio, te hablan de la cruz, pero se van por acá, se van por allá, que el Espíritu Santo, que no sé qué. Yo hago esto, no sé si ustedes lo quieren hacer, pero cuando estoy así que no puedo discernirle a la persona, perdóname, discúlpame. ¿Cómo puedo hacer para ser reconciliado con Dios? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es mi mayor problema? ¿Cómo hago? Yo me doy cuenta que soy un pecador. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Cómo hago? Bueno, fíjate que te responde. Tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. Gracias. Tenés que ponerte las pilas. No me tengo que poner las pilas. Tenés que ofrendar en la iglesia. No tengo que ofrendar en la iglesia. No. La primera característica es que atacan el Evangelio. Preguntale, por favor, de verdad, cuando te encontrás con una persona y dices, mira, yo entiendo, diferimos en un montón de puntos, no importa, está bien, yo lo entiendo eso. Pero por favor, decime cómo puedo ir al cielo. Decime cuál es mi mayor problema. Y fíjate que te responde. ¿Tenés que bautizarte? No. ¿Tenés que hablar en lenguas? No. Tenés que arrepentirte y creer en Jesús. Y lo segundo que hacen, la segunda característica por la cual vos identificás la falsa doctrina, el primero es porque ataca la Biblia, y lo segundo es porque ataca el Evangelio, eso es lo primero. Y lo segundo, porque ataca la Biblia. La letra mata, ¿no? La letra mata. ¿Qué es eso? Un ataque a las Escrituras. No leas la Biblia porque la letra mata. Nada que ver lo que está diciendo. Pablo está comparando el nuevo pacto con el antiguo. Nada que ver. La letra mata. El conocimiento, todos lo conocemos, ¿no? Nos lo han dicho una. El conocimiento envanece. ¿Qué hay detrás de eso? No estudies la Biblia. Eso hay detrás. La letra, cuando te dicen la letra mata, ¿qué están diciendo? No estudies tanto. Es un ataque a la suficiencia de las Escrituras. Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Cambian la Biblia. Los católicos, ¿qué hacen? Le añaden su tradición, le añaden los libros apócrifos. Indagá casi todas las sectas, cómo nacen. Y nacen con un ataque a la suficiencia de las Escrituras. Por eso Pablo le está dando un encargo solemne acá a Timoteo. Esto que nosotros decimos hoy en día es contra lo que luchaba Timoteo.
Y Pablo le dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Pero si nosotros nos ponemos en las sandalias de Timoteo, tal vez pensamos que esto es fácil, ¿no? Guardar lo que se te ha encomendado, buenísimo, me lo meto acá en el bolsillo. Guardo lo que se me ha encomendado, buenísimo, pongo la Biblia ahí en el estante y la dejo ahí. Pero en la mente de Timoteo, guardar lo que se te ha encomendado es igual a ser expulsado, a ser despreciado, a ser azotado, a ser metido en la cárcel. Eso es igual a guardar lo que se te ha encomendado. Porque Timoteo vio cómo Pablo guardó lo que se le había encomendado. ¿Y cómo terminó Pablo? Fue azotado en Filipos, lo metieron en la cárcel, lo persiguieron en Tesalónica, lo persiguieron en Berea, lo despreciaron, lo trataron de falso maestro. Si nosotros queremos guardar lo que se nos ha encomendado, Dios nos manda a nosotros exactamente lo mismo. Debemos saber que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Cuando nosotros leemos la segunda, no la vamos a seguir estudiando, no, pero vamos a estudiar el libro de Esther, si se nos lo permite, pero cuando leemos la segunda carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, Pablo la escribe luego de su primer encarcelamiento. La segunda carta de Timoteo, Pablo la escribe en su segundo encarcelamiento. Y uno, como termina esta carta, se podría imaginar, bueno, Timoteo se puso las pilas, arregló todo, la iglesia anda derechita. Pero cuando vos lees segunda de Timoteo, te das cuenta que en Timoteo no arregló tanto las cosas. Y cuando vos lees segunda de Timoteo, te das cuenta, entre líneas, que el problema de segunda de Timoteo es que Timoteo parece que quiere tirar la toalla. Timoteo parece que ya está cansado de sufrir por el Evangelio. Por eso, Pablo le dice en segunda de Timoteo, sufre penalidades. A esto nos llamó Dios, Timoteo. Dios nos llamó a sufrir por el Evangelio. ¿Qué estás esperando? ¿Pare de sufrir? No. A esto nos llamó Dios. Pero parece que Timoteo ya no. Y si vos lees segunda de Timoteo, Pablo le está como, dale Timoteo, no bajes los brazos. Parece que Timoteo no arregló las cosas. Y cuando lees segunda de Timoteo, yo se los leo, segunda de Timoteo 1:14, Pablo le dice lo mismo que acá, segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito, es similar a guarda lo que se te ha encomendado. Esto nos debe de vuelta. Si Timoteo, un pastor fiel que estuvo años con Pablo, ya está al final de su vida, gracias a Dios, leemos por el libro de Hebreos que Timoteo fue librado de la cárcel. Así que parece que Timoteo después se puso las pilas. Pero si Timoteo, un discípulo fiel, Pablo dice cuando escribe a los Filipos, a ninguno tengo el mismo sentir, y que está sinceramente se preocupe por vosotros. Era como la mano derecha de Pablo. Si la mano derecha de Pablo llega un momento donde dice, ya basta, no aguanto más las críticas, no aguanto más el sufrimiento. No pensemos que va a pasarnos a nosotros distinto. No nos va a pasar distinto. Cuando vos quieras vivir para el Señor, todos los que quieran vivir justa y piadosamente, dice la Biblia, padecerán persecución. Si vos querés guardar la palabra de Dios con fidelidad, de vuelta, guardar es proclamarla, vas a ser burlado, vas a ser despreciado, vas a ser visto como un discriminador cuando digas que la homosexualidad es pecado. No, ¿cómo vas a decir eso? Sos un retrógrado, ¿no? Y un montón de cosas. Bueno, pero es lo que la Biblia enseña. Cuando le dice a una persona, no, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedes ser salvo. Hay un solo camino, por medio de Jesús nada más. Vos sos un sectario, que Dios no ama a todos. No. Dios ama a los pecadores, a aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Cuando hables de la santidad, te van a tratar de legalista. Y a veces, de vuelta, la presión es tanta, que a veces querés decir, bueno, listo, basta, no quiero predicar más. Está bien, hagámoslo, bajemos el estándar, no prediquemos tanto la Biblia, cedo a mis convicciones. Pero Dios nos manda, hermanos,
a guardar lo que se nos ha encomendado. No podés ser amigo de Dios y amigo del diablo. No podés agradar a Dios y agradar al mundo. Hay un precio que pagar, claramente. Y de vuelta, tal vez la fama, YouTube, el evangelio de la prosperidad, ha distorsionado tanto nuestra mente que nosotros vemos el cristianismo como pare de sufrir, el éxito, pero nada que ver. El cristianismo es nada que ver con eso. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo terminaron los apóstoles? Todos muertos, excepto uno, Juan, que terminó en Patmos. ¿Cómo terminó Timoteo? Bueno, dice la historia que no muy bien. Cuando se levantaba la persecución en la iglesia primitiva, ¿a quién piensan que perseguían primero? A los pastores. ¿A quién vas a agarrar cuando querés agarrar a destruir algo? Al cabecilla, digamos, ¿no? Hay un precio que pagar. Si vos querés ser fiel al Señor, yo no sé cuál, pero vas a tener que pagar un precio por vivir fielmente para el Señor, por proclamar la palabra con fidelidad. Ahora quiero hacer solo una aclaración acá, que es algo que debemos tener en cuenta, que cuando Pablo acá dice que guarda lo que se te ha encomendado, de vuelta es una referencia al Evangelio, y nosotros tenemos que diferenciar pelear por el Evangelio que pelear por las costumbres. No es lo mismo. Yo he participado y he estado en batallas donde discutimos si hay que levantar las manos o no cuando cantamos, como ya lo he dicho, si hay que usar batería en la iglesia o no, y pensamos que estamos defendiendo el Evangelio, nada que ver. ¿Qué levantar la mano, hermano, cuando cantás? Levantala, haz lo que quieras, está bien, no importa, tenés libertad para hacerlo. ¿Podemos batería? ¿No podemos batería? No hay problema. Eso no es guardar la verdad. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cada cuánto participamos de la cena? Eso no es luchar por el Evangelio. Acá Pablo está hablando de el Evangelio. ¿Cómo una persona puede ser reconciliada por Dios? De eso se trata. Y ahí es donde nosotros no debemos negociar. Para medir tu ministerio, si vos estás siendo fiel, lo que debes pensar, no importa qué ministerio tengas, es: ¿estoy proclamando la palabra con fidelidad? ¿Estoy siendo fiel en estudiar las Escrituras y proclamarlas con fidelidad? No importa si después te quedan 2 personas en el ministerio, o una, o ninguna, no importa. De vuelta, Pablo dejó a Timoteo para cargarle ciertas cosas. Timoteo era un pastor joven, lo sabemos, Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, y él debía confrontar a ancianos de la iglesia. Tal vez se le vaciaba la iglesia. Si a Timoteo se le vaciaba la iglesia, ¿es que él fue infiel? No, porque la fidelidad no se mide por la cantidad de personas, la fidelidad se mide por la fidelidad a la palabra de Dios. Así que si vos querés preguntarte si estás siendo fiel en el ministerio, debes preguntarte: ¿estás guardando la palabra de Dios? No en tu mesita, sino la estás estudiando y proclamando. Si estás haciendo eso, tranquilo, estás siendo fiel. No importa los resultados son de Dios. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios en 1 Corintios capítulo 3. Así que la primera acción que debes tomar, si querés permanecer fiel en el ministerio, es guardar el Evangelio que Dios te ha confiado. La segunda acción que debes tomar para tener un ministerio fiel o para permanecer fiel en el ministerio es evitar las discusiones que no glorifican a Dios. Evitar las discusiones que no glorifican a Dios. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 20. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Con la palabra ahí, evitando, tal vez si alguno tiene Biblia de las Américas, dice evita, lo cual parecería otro imperativo, o creo que, no sé si la NBI, la Nueva Versión Internacional también. Bueno, la realidad es que evitando es lo que se conoce como un participio. Algunos eruditos en griego dicen que en realidad es un tecnicismo, pero este participio puede funcionar como un imperativo, como un mandamiento. O sea que Pablo estaría diciendo, por un lado, guarda, un mandamiento, y por otro lado, es un participio que funciona como un imperativo, guarda y evita. O sea, una cosa que Timoteo debe hacer es guardar lo que se le ha encomendado, proclamar la palabra con fidelidad. Lo segundo que Timoteo debe hacer es evitar ciertas cosas. La palabra evita ahí es apartarse. Pablo usó esta misma palabra en capítulo 1, versículo 6, cuando dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. También la usa en capítulo 5, versículo 15,
porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Así que Timoteo no solamente debía guardar, proclamar, sino debía evitar, debía apartarse. ¿De qué cosas? Bueno, dice el texto, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra ahí, profanas es ateo, mundano, que no tiene religión. Y las cosas vanas es charlatanería, balbuceo, cosas irrelevantes. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, por un lado guardá, por otro lado, Timoteo, apartate de las palabras mundanas, de las palabrerías mundanas. Bueno, acá las palabrerías mundanas, no es que está diciendo Timoteo, no puedes hablar de fútbol. Acá, ahora viene el Mundial, por favor. Nadie habla de fútbol, ¿eh? Nadie. No está diciendo esto. A veces, yo generalmente suelo estudiar acá, en la iglesia, pero a veces me cruzo enfrente a la oficina de Tato, porque están arreglando o algo, y algo que me da mucha risa, estoy estudiando, escucho que entra Alfred ahí, y empieza a hablar de, no, porque viste el electrodo de no sé qué, no, en serio, el electrodo. Y ahí se ponen a pelear sobre cosas de electricidad, que yo no entiendo y me río. O no es que uno tiene que salir ahí y decir, no, hermanos, por favor, dejen de hablar de cosas mundanas, hablen del Señor. No está diciendo eso Pablo acá. Podés hablar de fútbol, podés hablar de electrodos o de no sé qué cosa, sino que cuando Pablo dice acá que Timoteo debe apartarse, evitar las cosas vanas, se está refiriendo a discusiones que supuestamente son teológicas. O sea, estas personas, estos maestros de la ley, según capítulo 1, estos falsos maestros, según capítulo 1, versículo 7, son doctores de la ley. Se creían doctores de la ley. Entonces estas personas se creían eruditas y venían ahí con la ley, con ciertas tradiciones judías, con cierto gnosticismo. El gnosticismo, que luego se desarrolló más adelante, está lleno de filosofías de Platón, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y qué sé yo. Bueno, Platón era un hombre muy inteligente, ¿no? Claramente, imagínense, hasta el día de hoy se estudia. Así que imagínense la inteligencia de este hombre. Y personas venían con todas esas cosas y se creían que tenían un súper conocimiento, y Pablo dice, son palabrerías mundanas. O sea, eso que ellos llaman teología es mundano, son palabrerías sin sentido. Es como, no sé si alguna vez les pasó, pero tal vez escuchaste un discurso político y cuando 2 horas el hombre o la mujer ahí hablando, y cuando termina alguien te pregunta, ¿de qué habló? No sé. Pero habló 2 horas, ¿cómo no sabes? Sí, pues no sé, no dijo nada. O a veces te pasa en predicaciones, ¿no? El hombre está ahí hablando 1 hora, 2 horas, y como, che, ¿de qué habló? ¿De qué era el mensaje? No sé, fue por acá, creo que dijo algo de Jesús y no sé. Bueno, esos son vanas palabrerías sin sentido. Timoteo debía apartarse de esas cosas. No solamente de las palabrerías mundanas, sino también dice, acá el texto, noten conmigo, profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, dice Pablo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. De vuelta, noten, es paralelo esto. Palabrerías vanas y las discusiones, argumentos son discusiones sobre lo que falsamente se llama ciencia. De vuelta, ellos se creían unos eruditos tremendos. Seguramente tenían muchos argumentos, pero esos argumentos eran falsos. Timoteo debía apartarse de esas cosas. Un ejemplo de esto podría ser, no sé si alguna vez has hablado con un testigo de Jehová. Cuando vos le citás, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos te dicen lo siguiente, no. Theos, Dios en griego, Theos, no tiene artículo determinativo, esos te dicen. No tiene artículo determinativo en griego. Entonces debe ser traducido como un Dios. Vos te quedás, y si sabes un poco de griego, agarrás la Biblia en griego, la abrís y no tiene artículo determinativo. Pero ese argumento es falso porque si ustedes agarran la Biblia de los testigos de Jehová, en el versículo 6 de 1 de Juan, Dios tampoco tiene artículo determinativo y lo traducen como Dios con mayúscula. Y por cosas gramaticales que no voy a explicar ahora, ese argumento es falso. Debe ser traducido como Dios, era Dios.
griegos, escritores, profesores de griego que no son cristianos, dicen, no, la traducción correcta es Dios. El verbo era Dios, pero te vienen con el griego, qué sé yo, falso. No sé si alguna vez hablaste con uno de las raíces hebreas o judaizantes. Ellos te dicen que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Falso. Pero de vuelta, traen un montón de argumentos que si uno no está preparado, a veces te dejan titubeando. Una vez hablé con una mujer, me acuerdo, no sé si escucharon hablar de la diosa madre. Y me decía que había un dios hombre y una diosa mujer. Y me decía, claro, ¿no viste Génesis 1? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Mirá, plural, me decía. Elohim, plural, me decía. Falso. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, apartate de lo que falsamente se llama ciencia. No te metas, Timoteo, en esas cosas. Si alguien viene con una falsa doctrina a la iglesia, tratamos de enseñarle lo que la Biblia cree, lo que entendemos, tratamos de explicarle, y si la persona sigue insistiendo, bueno, le decimos, no nos podemos debatir. Bueno, muchas gracias, pero acá no queremos eso. Si usted viene acá con eso, bueno, vaya a otro lado, por favor, acá no queremos eso. No queremos eso. No nos podemos discutir, porque no tiene sentido. Una vez pasó en Carapachay, que vi una mujer con una falsa doctrina de esto de los judaizantes, y recuerdo que una mujer trató de ponerse a rebatirla, a una creyente, y me acuerdo que terminó llorando, destruida, porque claro, te hablan con tanta soberbia y te meten, no tienen miedo en mentir, entonces dan argumentos falsos, y frente a esos argumentos falsos, ¿qué haces? Si vos no los conocés, ¿qué haces? Y me acuerdo esta mujer creyente terminó súper triste, llorando, varias hermanas vuelven a consolar. No te metas en eso. No tiene sentido. Y dice Pablo claramente ahí, que los que profesan estas cosas, los que se enganchan en estos argumentos sin sentido, dice que se han apartado de la fe. Noten ahí conmigo el texto, dice, en el versículo 21, a la cual profesando algunos, proclamándola, esta falsa ciencia, se desviaron de la fe. De vuelta, claro, si se desviaron de la fe es porque no eran creyentes, apóstatas, como eran Himeneo y Alejandro, eran apóstatas. Y un creyente no puede apostatar, Pero que un creyente no pueda apostatar no es un argumento para meterse en estas cosas. De vuelta, Pablo está diciendo a Timoteo, piensen que Pablo esta carta la escribió en griego, o sea que Timoteo sabía griego. Timoteo era un hombre preparado en las Escrituras. Y aunque Timoteo era un hombre muy preparado, Pablo le dice, Timoteo, no te enganches en esto. Si es de vida o muerte, está bien, claro que sí. Defendemos la palabra de Dios, explicamos lo que la Biblia dice. Pero si no, Timoteo, no te metas. Dejá, está bien, vos querés eso, bueno, andá con tu falsa doctrina a otro lado. O sea, yo no tengo problema, si querés charlamos, trato de explicarte lo que la Biblia dice, no tengo problema, lo hago. Si vos venís a pelear, andá a otro lado. Acá a pelear no venimos. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Y el problema de vuelta, estas palabrerías vanas, esta falsamente llamada ciencia, el problema con estas doctrinas es el orgullo. Eso es lo que pasa. Es el orgullo intelectual. Estas personas, como dije antes, según capítulo 1, versículo 7, se creían doctores de la ley. Y nosotros debemos evitar estas cosas porque muchas veces estas cosas producen orgullo. A veces te enganchás, yo lo digo por experiencia propia, me engancho en estas conversaciones y me doy cuenta cuando ya estoy enredado ahí, que lo único que quiero es ganarle el argumento y decirle, te gané. Ya me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque claro, ya el orgullo de mi corazón ya salió. Y a veces, cuando nos enredamos en estas conversaciones sin sentido, orgullosa, o sea, si la persona está confundida, le explicamos. Una vez pasó, me acuerdo, también estaba en lo de Tato, mi segundo hogar, y vino un testigo de Jehová, y este hombre quería, me acuerdo que era un testigo de Jehová, y estaba
interesado en saber. Y me recuerdo, precioso, muy lindo, con Tato hablamos con él del Señor, y él bueno, obviamente un testigo de Jehová, nos hacía ciertas preguntas de lo que él creía. Y nosotros tratamos de explicarle y fue muy linda la charla. Si eso pasa, hacelo, buenísimo. Pero si ese hombre quiere pelear, anda a otro lado. Bueno, gracias, está bien. Si vos lo crees, listo, anda a otro lado. Bueno, eso es lo que Timoteo debía hacer. Porque cuando vos te querés enredar en ciertas cosas, caes en la herejía. Hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo explicas la Trinidad? Bueno, los que lo quisieron hacer cayeron en la herejía, el arrianismo en su momento y otras herejías. Lo que se dice como que hay solamente un Dios, que el Hijo es creado, etc. Herejías. Porque ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que Dios es 100% Dios y 100% hombre? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que Dios no puede morir pero Jesús muere en una cruz? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que la Biblia es la palabra de Dios pero a su vez escrita por hombres? Y no es un dictado, sino que Dios usó la personalidad de estos hombres, los pensamientos de hombres, pero para que cada palabra y cada letra y cada coma y cada cosa sea la palabra de Dios. ¿Cómo lo explicas? No sé. ¿Cómo explicas que Dios es soberano y el hombre es responsable? Bueno, y a veces tenés que decir, y no sé cómo es eso. Lo creo porque la Biblia lo dice. Pero no sé. Bueno, el tema es que cuando nosotros nos enredamos en este tipo de conversaciones y el orgullo empieza a subir, es muy raro que vos digas, y eso no lo sé. Es muy raro. Cuando alguien te explique, ¿y cómo es la Trinidad? Un testigo de Jehová. Entonces, ¿cómo es la Trinidad? ¿Cómo es que Jesús le habla, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero, ¿y dónde está el Padre? ¿Cómo es eso? Bueno, algunos han caído en el modalismo, tratando de explicar, decir que bueno, Dios es un Dios que se manifiesta de distintos modos. Herejía. Claro, porque no, tenés que decir, no sé. Cuando un testigo de Jehová te dice, ¿y cómo explica la Trinidad? No sé. ¿Cómo explicas la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? No sé. ¿Cómo explicas que este libro, cómo sabes que este libro es la palabra de Dios? Por la fe, porque la Biblia lo dice. No te metas en conversaciones llenas de orgullo porque te van a desviar de la fe. Entonces, lo primero que debes hacer para permanecer fiel en el misterio, lo primero que debes hacer es guardar el evangelio que Dios te ha encomendado, versículo 20. Lo segundo que debes hacer es evitar discusiones que no glorifican a Dios, versículo 20 y 21. Y lo último, brevemente, que debes hacer si querés permanecer fiel en el misterio es guardar la gracia de Dios que está con nosotros. Recordar la gracia de Dios que está con nosotros. Si querés permanecer fiel en el misterio, debes recordar, hermano, la gracia de Dios. Noten cómo termina la carta, así termina. La gracia sea contigo. Amén. La lucha contra la falsa doctrina te carga, como dije antes. A veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo voy a terminar la vida cristiana? ¿La terminaré de pie? ¿No? ¿Terminaré cayendo? De vuelta, imagínate a Timoteo siendo joven, teniendo que refutar a varios líderes, viendo que, si nosotros recordamos, antes de Pablo ser encarcelado, en Hechos capítulo 20, Pablo reúne, estando en Mileto, llama a los ancianos de Éfeso, estando en Mileto los llama y bueno, ahí llora con ellos, abrazan, etc. Eso lo leemos en Hechos capítulo 20. Imagino, había hombres fieles ahí. Bueno, algunos de esos hombres se han desviado. Y tal vez Timoteo los conocía. Tenía que sacar personas del liderazgo. ¿Cómo? La carga es mucha realmente. Pablo le dice, la gracia, Timoteo. Recordá la gracia. Tu tarea, Timoteo, es ardua. Bueno, Timoteo, refugiate en la gracia de Dios. La gracia es un regalo. Es como que vos hiciste mal tu trabajo, llegaste tarde, no lo cumplís, llega a fin de mes y te aumentan el sueldo. Por gracia, ¿no? No merecía que te echen, por gracia. Bueno, eso es la gracia de Dios. Nosotros merecemos el infierno. Merecemos la ira de Dios por toda la eternidad por nuestros pecados. Pero Dios nos da su gracia en Cristo. Él envía a su Hijo, Jesús, que es Dios hecho hombre, a morir en nuestro lugar. Eso es la gracia de Dios. Y la vida cristiana se trata de esforzarnos en la gracia. El gran texto es ocupaos, Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor, porque Dios es el que produce gracia. Esforzate porque Dios te concede gracia. Y realmente para permanecer, hermanos, para poder mantenernos fiel en la palabra de Dios, fiel haciendo todo esto, debemos recordar la gracia. Me pregunto muchas veces cómo, todo el tiempo lo pienso, oro al Señor, por supuesto, pero todo el tiempo pienso, ¿en dónde estará esta iglesia en 10 años? Todo el tiempo lo pienso. O en 20. O bueno, nuestros hijos van a ser los que, cuando ellos crezcan, ¿cómo estará la iglesia? Todo el tiempo lo pienso, todo el tiempo. Y a mí en lo personal a veces me da miedo. Me da miedo porque he visto muchas iglesias sanas, muchísimas iglesias hoy desviadas. Cuando Mariano, teniendo 26 años, Dardo también por ahí, salieron al ministerio pastoral, con él salieron un montón. Y los que están hoy los contamos con los de una mano. Me recuerdo de un hombre que me contaban que para su examinación, así como fue la examinación nuestra, para su examinación, dice que el jurado, a este hombre que estaba por ser el ministerio, el jurado le preguntaba para saber, imagínense el conocimiento de este hombre, le preguntaba para saber. Dice que la gente estaba admirada con el conocimiento de este hombre, apostató de la fe. Bueno, y yo imagino eso debería pensar Timoteo. ¿Y cómo terminaremos? ¿Cómo terminará la película? Bueno, Pablo le dice acá, Timoteo, esforzate en la gracia. Esforzate y recordá la gracia de Dios. Cuando Pablo le dice en 2 Timoteo, de vuelta, Timoteo ahí queriendo tirar la toalla, 2 Timoteo 2:1, Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Es esforzarse confiando en Dios. Eso es esforzarse en la gracia. Es buscar a Dios. No esforzarse en la gracia es, bueno, trato de hacer las cosas yo. Trato de venir acá, ponerme las pilas, retar a la gente, tratar de hacer las cosas, ir de casa en casa tratando de que, acarreando a la gente. Eso es esforzarse en mí mismo. Esforzarse en la gracia es esforzarte en buscar a Dios, en orar, en estudiar su palabra, en hacer lo que Dios te manda y confía en la gracia. Confía en que Dios te va a sostener. Cuando a veces uno se pregunta ¿cómo terminaré mi carrera? Bueno, esforzate en hacer lo que tenés que hacer. No lo sé, nadie es profeta acá, nadie sabe el futuro. No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en la gracia. Cuando pienso en esto de los que digo, ¿dónde estará esta iglesia en 10, 20, 30 años? No, Dios, ayúdame a mantenerme fiel. Levantá más hombres que prediquen la palabra con fidelidad, más mujeres que cumplan con su rol, que enseñen la escritura a sus hijos, que sirvan a la iglesia con fidelidad. Y me esfuerzo en hacer lo que tengo que hacer. Y lo mismo debes hacer vos. Si sos miembro de esta iglesia, debes esforzarte en la gracia. Noten cómo termina Pablo. Dice, la gracia sea contigo. No sé si yo a veces digo, no sé si alguien tiene Biblia de las Américas acá o Nueva Versión Internacional, pero si tenés Biblia de las Américas o Nueva Versión Internacional, notarás que dice, la gracia sea con vosotros. No, hay una diferencia de primera persona del singular, contigo, a tercera del plural, de segunda, con vosotros. Segunda del plural, con vosotros. Bueno, lo más probable es que la traducción más correcta sea la gracia sea con vosotros. O sea, la gracia sea con toda la iglesia. Y bueno, algunos piensan que no, justamente porque es una carta a Timoteo. ¿Cómo ahora termina en plural? Bueno, yo creo que es correcto porque, claro, no solamente Timoteo necesitaba gracia, la iglesia necesitaba la gracia de Dios. Y nosotros debemos esforzarnos en buscar al Señor, en estudiar las Escrituras, pero esforzarnos en la gracia de Dios. Recordando, hermanos, si nosotros tenemos una iglesia donde se pueda exponer la palabra de Dios, es la gracia de Dios. Acá nadie hizo ningún mérito, ni yo, ni ninguno de ustedes hizo ningún mérito para esto. Es la gracia de Dios, solamente. ¿Por qué? No, precioso, oramos por el sur. Bueno, contábamos de que el Señor levantó otra iglesia así, pero así hay un montón de personas en la Argentina clamando por una iglesia. A Carapachay llegan, pero notas y notas. ¿Por qué acá? ¿Por qué? ¿Que somos los hijos favoritos de Dios? La gracia, hermano, la gracia, wow.
¿Por qué, si vos has estado en una iglesia falsa, en una iglesia trucha, donde se predica el evangelio de la prosperidad, por qué Dios te ha dado luz a vos ¿Por qué te ha dado luz a vos para salir y no a otros? ¿Por qué muchas de las personas que estaban con vos en esas iglesias siguen ahí y vos no? ¿Por qué? ¿Porque fuiste más inteligente? ¿De verdad pensás eso? La gracia de Dios. Entender que necesitamos la gracia de Dios es lo que mata nuestro orgullo. Cuando estamos hablando con personas que están en esos lugares, podemos tener compasión y ser pacientes, porque no somos mejores. Es la gracia de Dios, que Dios un día te dijo, sea la luz. Que Dios un día te dijo, eso que te está enseñando es mentira, es falso. Y vos se lo contás con una emoción tremenda a otro y no lo ven. Y vos estás ahí, casi que le querés dar con la Biblia por la cabeza. Y no lo ven. Y vos decís, pero ¿cómo no lo ves? Por la gracia, hermano, la gracia. Dios tuvo gracia. Si a pesar de haber hecho cosas malas en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, todavía se conserva nuestro matrimonio, la gracia, hermano, la gracia. Si a pesar de tantas cosas malas que has hecho, tanto orgullo en nuestro corazón por muchos momentos, Dios nos da el privilegio de servir al Señor, de servirle, la gracia, la gracia. Por eso debemos recordar, para poder mantenernos fieles en el ministerio, en primer lugar debemos guardar el evangelio que Dios nos ha confiado. En segundo lugar, debemos evitar discusiones que no glorifican a Dios. Y en tercer lugar, debemos recordar la gracia de Dios que está con nosotros. Y si vos no sos un creyente, estás acá hoy en medio nuestro, no sos un creyente, déjame decirte que la única manera en la cual vos podés ser salvo de la ira de Dios es confiando en la gracia de Dios demostrada en la cruz. Que Dios crucificó a su propio Hijo, Dios descargó la ira sobre su propio Hijo, Dios aborreció a su propio Hijo para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Y Dios hoy te ofrece gratuitamente esta gracia. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe solo en Jesús, Dios te regala la salvación. Es un regalo. Si vos te volvés de tus pecados a Cristo, Dios te promete vida eterna. Pero si vos le rechazás hoy, Dios te promete que su ira que hoy está sobre vos un día será derramada por toda la eternidad. Oramos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Queremos agradecerte Dios, porque tú nos dejas instrucciones claras en tu palabra. Si queremos permanecer fieles en nuestro ministerio, debemos ser fieles a tu palabra, Dios, fieles a ti. Te queremos pedir, por favor, Dios, que tú nos guardes de apostatar, tú nos guardes de desviarnos, tú nos guardes de que el día de mañana seamos una iglesia falsa, donde se predica un falso evangelio. Señor, guárdanos de engañarnos en algún momento y pensar que nuestro éxito como iglesia se mide según las personas que seamos. Por favor, guárdanos, Dios. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra y nada más. Los resultados son tuyos, Dios. Tú salvarás a quien quieras salvar, tú santificarás a quien tú quieras santificar. Nosotros debemos ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, por favor, ayúdanos como iglesia, Dios. Por favor. Guárdanos de los falsos maestros, guárdanos de enredarnos en falsas conversaciones, de falsa doctrina. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Si hay una iglesia acá, es tu gracia, Dios. El mérito no es para ninguno de nosotros, Dios. Solamente tu gracia, Dios. Si muchos de los que estamos acá todavía permanecemos de pie, es por tu gracia, Dios. Si no estamos entregados al mundo, si no estamos viviendo para el mundo, es tu gracia, Dios.
por favor, que eso nos humille y nos ayuda a vivir para tu gloria. Y te pedimos que si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce, que pueda confiar en tu gracia mostrada en la cruz, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.